Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Señores, como pueden ver, estamos de gala el día de hoy. ¡De manteles largos! Venimos de gala. No, y de verdad, porque están pasando varias cosas en este podcast. Bueno, ya está en este podcast de herramientas. Mi nombre es Diego. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Diego. El día de hoy tenemos la primera invitada. ¡Mujer! De la segunda temporada. Rox, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Hola, ¿A qué hola. te dedicas? Yo soy Snow the Product. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto llegó la hora que llegó un golpe. No es cierto, esa es mi chica Snow, pero no. Nada, pues yo aquí vengo. Voy a una boda, después por eso vengo así, vestida así. Y vamos a platicar de Dune. ¿O todavía no? Rox también es psicóloga. Estoy rodeado entre psicólogos ahora. Necesito terapia. Ahorita yo no voy a hablar de la psicología, lo voy a hablar Rox. Está bien interesante porque Rox viene para acá. Vamos a hablar de Dune, esta película que ya habían hecho una película de que antes de ser película fue libro o es libro, ¿no? Entonces hay muchos datos bien interesantes y es una historia bien rica de muchas cosas. Entonces, antes que nada, Lash, allá en el fondo, Lash, ¿cómo estás? Lash en la prod. Lash en la producción. Excelente. Gracias. Un hombre de pocas palabras y muchos regaños. Están también nuestros patrocinadores. Muchas gracias por el cafecito, muchas gracias por las instalaciones, por el material, por el contenido. Por las chivichangas. Sí, por las chivichangas, exactamente. Entonces, empezamos. Dune. ¿Dune? Y algo bien interesante, por ejemplo, Rox es psicóloga también, pero leyó los libros de Dune. Es la única persona que conoció que ha leído los libros de Dune. Entonces, Ella conoce a más porque también tiene un club de libros de Dune. Entonces, por eso es el invitado perfecto para este capítulo, ¿no? También quiero decir que mi arbolito de Navidad era el temático de Dune. En ningún lugar en internet había los ornamentos para hacer el arbolito de Navidad, así que yo tuve que hacer mi propio arbolito de Navidad con tema de Dune. Y está bien chingón. Arena, ¿no? Güey, mi silla, perdone, voy a comer mi silla rapidísimo. Cuenten algo ahí, porfa. Ok. Rox, la pregunta que le iba a hacer al Tony te la voy a hacer a ti. Va. ¿De qué va Dune? ¿Cuál es la trama de Dune? Dune, creo que también, si no estoy mal, la traducción en español de la película era Las Dunas. Las dunas. Exacto. Dunas. Aunque en la película, en realidad, en los cines no hubo una traducción del título, también se ¿no? llamó Dune. Ajá. Creo que yo en A lo mejor en España le pusieron exacto. Las flipantes aventuras de las dunas. Algo así. Pero bueno, Dune significa dunas, que son las montañitas de arena que se crean en el desierto. Si ustedes van muchas veces a una playa que dicen, vamos a las dunas y pueden rentar unas motitos y Oye, es que eso es muy Sonora. Sí, eso es muy de Sonora, güey, en el desierto. Es muy Porque desierto. de donde yo vengo, yo soy de Nayarit, las playas no son con desiertos, es mucho verde, güey. Pero mira, vamos hablando de lo que es Dune. Dune es una película basada en unos libros que se crearon a finales de los años 60, principios de los años 70. Está bien pasada de lanza esa historia, está bien pasada de lanza todo lo que rodea la historia. De hecho, no son 1, 2 o 3 libros, son alrededor de 27 libros de Dune. Así es. El autor Frank Herbert. Frank Herbert es el autor. Traemos los datos. Me quito el sombrero, señorón. Traemos los datos, banda. Hoy contamos con una persona, comúnmente invitamos a personas que saben mucho de los temas o que son muy fans. Yo creo que hoy tenemos a la persona con un nivel más superior de conocimiento del tema que vamos a hablar. Como Paul o Paul en la voy a decir una referencia. Como Paul en la película, que es una combinación de muchas cosas que estamos a ver. Rox es una combinación de muchas cosas, güey. De psicología, de los libros y de ahorita vamos a ver nada más. Hashtag nerd. De seguidora de podcast, de todo. Es el momento. Yo, sinceramente, Rox insistió mucho
hace como unos 2 o 3 meses, cuando recién empezábamos el podcast, yo le mandé un mensaje a Rox porque yo quería que fuera de las primeras invitadas en estar en el podcast, porque es una persona que admiro mucho, es una persona que respeto mucho, Gracias. que queremos mucho, y yo quería que fuera una de las primeras invitadas, y me acuerdo que mi invitación fue de, Rox, vamos a hacer un podcast de tu personaje favorito de Game of Thrones. Y ya, que es Cersei, por cierto. y Rox me dijo, no, vamos a hacer uno de Dune. Y yo, no, no quiero, porque yo no había visto nada de Dune. Y Rox si yo llegué al mundo de Dune es gracias a Rox. No sé si le dan comisión por cada persona que mete al mundo de Dune, pero yo llegué al mundo de Dune por Rox. Vi la película, ella ha insistido un montón en que lea los libros. Todavía no he tenido la oportunidad, pero sí he visto un montón de referencias y un montón de videos acerca de eso. Empecé a leer la historia de todo el contexto, no de la historia de Dune, sino lo que rodea en la vida real Dune. Para los que no sepan, a mí se me hace una historia súper, hiper infravalorada. ¿Por qué? Porque hoy en día hablamos un montón, por ejemplo, de Star Wars. Star Wars es así como, para muchos es increíble el universo que creó George Lucas, y es así como la madre de todas las películas, de donde salió todo. Pero Star Wars sale de Dune. George Lucas era la Rox de aquellos tiempos de Dune, y de ahí se basó. De hecho, Tatooine es una calca perfecta, o una calca muy similar al planeta de Dune. Sí. Arrakis, ¿no? Arrakis. Perdón. Y lo que yo agregaría a eso es de que yo cuando le platico a gente de Dune y para que se den una idea, yo les digo que es una combinación de Game of Thrones y Star Wars. Así que no tengo ganas de verla. Con un poquito de Friends. Más, tienen unas armas súper chingonas y tienen nombres muy pares. No, pero sí es verdad, en cuestión de como la trama política es mucho como Game of Thrones, porque hay casas, hay gente de clases, hay guerras, todo eso. Pero también es muy sci-fi, ¿no? Sci-fi en cuestión de que hay ciencia naves. ficción. Ciencia ficción, hay planetas, hay personas que son tipo aliens o cosas así, ¿no? Y eso ya no es tanto como Game of Thrones, pero la trama... Es más como Star Wars, eso. Eso ya es más como Star Wars, sí. Por eso yo digo que así me lo describieron a mí una vez, y cuando la gente le digo, tienen esa misma reacción de que, pues, no mames, son dos historias bien chingonas, pero combinadas, ¿no? Y por lo mismo, porque muchas de estas series más chingonas que vinieron después fueron influenciadas por las novelas como Dune de Frank Herbert. Y lo fregón también es que mueven tantas cosas de la psicología. Yo lo vería más como en psicología social. Por ejemplo, a hablar como de un producto que es la especia, que ahorita vamos a hablar de eso, y lo representas en la psicología social. Aquí lo puedes, ahorita estaba diciendo, lo puedes representar como en otro material, como en una droga o un azúcar, o a lo mejor qué pasaría si no tuviéramos agua, de qué manera nos comportaríamos nosotros, ¿no? Y es algo que no está muy alejado de la realidad para hacer una ciencia ficción. Entonces, ahora sí, Chuy, te aseguro que vamos a llegar temprano a tu boda. Para cuando estés viendo esto ya se están casados, Sí. Chuy, pero sí van a alcanzar. Pero vamos a llegar a tiempo, boda. te lo juro. Chuy del futuro que ya está casado. Es que ellos van a una boda y estamos a 40 minutos de que empiece la boda. Mira, yo creo que esta vez vamos a pasar muy rapidito por la película, porque me interesa mucho más que Rox nos dé algunos puntos de vista y alguna datita que trae ahí acerca de todo el mundo de Dune. Ahorita la película ni siquiera abarca el primer libro. Estamos hablando que son 27. Realmente no sé cuáles son los planes del director o de la compañía que está creando la película, si en algún momento van a hacer los 27, que también tengo entendido que una parte de los libros los creó realmente el escritor, se me escapa el nombre, y otra parte las creó su hijo, muy similar al caso de lo que pasa con Tolkien, que él hizo una parte de toda la historia del Señor de los Anillos, y ya llega su hijo y termina con todo lo que es el Silmarillion y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo no sé si se vayan a sacar 27 películas o vayan a hacer 10 películas donde se resuma todo. Lo que sí sé es que la primera película ni siquiera abarca todo lo que es el primer libro. De hecho, se queda en la parte más importante del primer libro, donde empieza la acción, donde empieza todo lo más acá, ¿no?
Sí. Vamos rapidito. Dune está situada 10,000 años en el futuro. Rox, corrígeme cuando quieras porque tú eres la chila aquí. 10,000 años en el futuro. No estoy totalmente seguro de que sea en la Tierra o sea en otro lugar donde empieza, pero hay una civilización donde ya hay unos avances, donde hay una tecnología, donde en la película no se nos muestra todo lo que hay, pero hay un imperio. Hay unas máquinas que viajan por el universo a una velocidad sorprendente gracias a la especie. Y hay unas casas, que estas casas, como bien dices en Game of Thrones, están conflictuadas, ¿no? Tienen problemas unas con otras. Y empezamos donde a la casa de Paul, que es el estrella o el estelar, el protagonista de nuestra película, le acaban de dar los acaban de cambiar de residencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los mandan al planeta. Al planeta de Dune. O sea, y la casa de Paul es la casa Atreides. No sé si lo dicen. Yo lo voy a washiwashear todo. Mira, hay que explicar también, hay que poner en contexto. Rox es psicóloga, vive en Estados Unidos, vive en Phoenix, Arizona, trabaja en Phoenix, Arizona, habla el 99% de su vida, lo habla en inglés. Todo lo lee en inglés, todo lo ve en inglés, así que luego no vayan a salir que el whitezican. No, es gringa, güey. No es whitezican, es gringa. No es whitezican. Pues los libros en inglés y también Tú sientes que estamos en confianza, tú diles como tú quieras, Rox. Bueno, volvemos. La casa de Paul es la casa Atreides. Así le vamos a decir. Y ellos viven en el planeta de Caladan. También eso es algo, ¿no? Que estos personajes están viajando no de un país a un país, sino de planeta a planeta. O sea, es viaje interplanetario. Y guerra interplanetaria. Realmente es una guerra de las galaxias porque ni siquiera están como en la misma galaxia, sino se mueven en diferentes galaxias. Star Wars es la guerra en una sola galaxia y se llama Guerra de las Galaxias. Pero sigue, Rox. Bueno, para seguir con la trama, ¿no? Les dan como un nuevo puesto a la casa Atreides, que el emperador es el que rige a todas las casas. No conozco todas las casas, pero sí, las dos principales de la película son la casa Atreides y la casa Harkonnen. ¿No? Los Harkonnen también se llaman. Actualmente, Dune está regido por la casa Harkonnen. Pero ahora les doy cuenta que les tocó a los Atreides. Ahora a ustedes les va a tocar administrar Dune, que es las minas de la especie. Y que es muy peleado por todas las casas, porque la especie rige y controla la economía, la tecnología, las drogas, por decirlo de alguna manera, la diversión de todos los planetas. Pues entonces es como, no sé, si tú controlas la especie, es como que fueras el dueño de Coca-Cola en el mundo. No quería decir la Coca nada más. De Coca-Cola en el mundo. Y eres así como el fregón, pues. Entonces es bien importante para una casa ser el administrador de él. Así es. Pero también es bien importante conocer un poquito el contexto de qué tan importante es la especie y qué tan difícil es el lugar donde la tienen que conseguir, ¿no? Es un planeta básicamente desértico, sin agua, ¿no? Entonces, ahí es donde se da la especie debido a que es la caquita, la popó de un gusano gigante, ¿no? Entonces, ahorita se me hizo bien fregón la explicación que dijeron. Es como si fuera una combinación, dijeron, la especie, si lo pasamos a la realidad, entre el azúcar, el petróleo, ¿no? Algo así, el oro y la cocaína, una madre así, ¿no? Tiene todo todas esas junto funciones. En un solo elemento, ¿no? Entonces, ¿para qué la usan la especie? Ok. Pues tiene esas funciones de lo que acabas de nombrar, ¿no? Para empezar, la especie es como si fuera su moneda. O sea, todo lo cambian como en moneda, ¿no? La usan para las naves espaciales. Las personas los pilotos de las naves espaciales ocupan la especie porque también la especie tiene propiedades, ¿cómo te dije ahorita? Psicodélicas. Ajá. Que si tú eres un piloto que trabaja en los viajes interplanetarios, podríamos decir. Ocupas la especie para porque estás viajando por el tiempo y el espacio también, ¿no? O sea, que lo ocupas para viajar.
También lo usan mucho en las comidas. Hay referencias en los libros que lo usan en té, que lo usan como en sandwichitos, que los usan como oh, un pequeño dato, en las orgías que tienen los Fremen. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de orgías. Cabrón, creo que vi una película diferente. ¿Qué película vi yo? Ahora sí van a querer. A lo mejor salen en YouTube naranja. Y también, por ejemplo, también es adictiva. También es algo que si empiezas a consumir la especie, consumirla no te va a morir, no te va a matar, más si dejas de consumirla puedes morir porque te dan, ¿cómo me dijiste ahorita los síntomas de withdrawal? Cuando uno es adicto a una droga, hay algo que se llama síndrome de abstinencia, que es el withdrawal, ¿no? Entonces, el síndrome de abstinencia se ve, yo creo que uno de los más claros es el de la heroína, que cuando dejan de consumir heroína, que fue lo que le pasó a Ru en Euphoria, que vamos a grabar Euphoria después, es esta diarrea, escalofríos, dolor de huesos, temperatura, vómito, que es el cuerpo pidiéndote la droga, ¿no? Esta necesidad de consumir, eso se llama síndrome de abstinencia. Es exactamente lo que te pasaría si dejaras de tomar Especies. de especie. Exactamente. A la vez, es que rige todo, controla todo, y si tú controlas eso, controlas el imperio. Uno de mis pequeños ornamentos de mi arbolito de Navidad dice: he who controls the spice rules the world. Y eso es exactamente lo que Traducción, acabas de el que decir. controla la especie, controla el mundo. Subtítulos, vamos a poner subtítulos aquí en la Rox. Vamos a poner subtítulos si quieres. No, y por eso, cuando empieza la película, empezamos con esto, la trama empieza en eso, ¿no? De que acaban de cambiar a esta casa al control de las dunas. El que tenía el control no lo quiere dejar, pero tiene que hacer caso porque el emperador lo ordena. Y llegan y se dan cuenta de que les dejaron todo destruido, de que no hay maquinaria, no hay elementos para poder explotar la especie. Y empieza ahí este personaje que para mí es bien interesante, que es el duque Leto. Suena como a Lero, el duque Lero. Que es un líder que su gente lo respeta, que su gente lo sigue por quien es. Y tenemos del otro lado ¿cómo se llama, Rox? ¿A Paul? A Vladimir. A Vladimir Harkonnen. a Vladimir. ¿Guerra qué? ¿Guerra? Tenemos a Vladimir, que es un líder que nada más su control es a base de miedo. La gente le tiene miedo, por eso lo sigue. Y él es capaz de matar a quien sea o de dejar morir a su misma gente por lograr un objetivo. Cualquier parecido con otro Vladimir es mera coincidencia. Sí. Y Vladimir no quiere dejar las dunas, pues no quiere dejar el control de la especie. Y en algún momento, en los libros, creo que lo menciona, Rox, ¿no? Porque hay una batalla, de repente en la madrugada los agarran. Ahora sí mañanean. Los mañanean y llegan y los destruyen prácticamente, ni siquiera se pueden defender. Se me olvida la casa. Atreides. Ellos. Es que está medio complicado. Ni siquiera tienen tiempo de defenderse. Y los aniquilan completamente. Leto es asesinado. Bueno, él muerde una pastillita que envenena a todo mundo. Eso está bien cabrón. Eso los nazis lo usaban mucho, ¿no? Que una muela tenía una pastilla por si los capturaban, envenenarse. Pero esta pastilla suelta un gas y mata a un montón de gente ahí. Y Paul, que es el hijo de Leto y de una bruja, porque hay tres niveles o tres razas importantes, por decirlo de alguna manera. Él puede escapar. Se escapa y se encuentra en las dunas, tiene que sobrevivir en las dunas. Y ahí en las dunas se encuentra a otra raza o a otro tipo de gente que son los Fremen. Y ahí conoce una cultura nueva. También cabe mencionar que durante toda la película, Paul tiene unos sueños y siempre está soñando. Visiones, ¿no? Visiones. Ajá. Siempre tiene la misma visión con una muchacha, con Mary Jane. ¿Ah, no? Pues sí, pero se hace Chani aquí en este mundo. Ru en otro multiverso. Con Chani. Siempre tiene la visión de encontrarse con Chani.
ve a Chani, que es su pareja en el futuro, o no sabemos. Y de repente llega o se encuentra con esta gente que son los Fremen, y se encuentra a Chani, güey. Y ahí es. A la niña de sus sueños. A la niña de sus sueños se encuentra. Y ahí es cuando te cortan la película, güey. Y te quedas, ay, cabrón, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ver la siguiente, no? Que ahí no se corta el libro. Básicamente, la película, yo les comentaba ahorita que yo creo que no tuvo tanto éxito porque es una película que apenas es de introducción, pues. Si lo comparábamos con El Señor de los Anillos y la primera del Señor de los Anillos, que es la Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo tiene su inicio, te dan su contexto, la introducción, luego tiene su desarrollo, tiene su trama que se desenreda ese trama y tiene un final. Y Dune no tiene un final. Obviamente tiene el final, pero el final es totalmente abierto, donde te están diciendo, güey, mira, los gusanos que tanto le tenían miedo a todo el mundo, estos cabrones de los Fremen, los montan, güey. Entonces tú te quedas, güey, yo quiero ver a Paul montando un gusano de esos. Así Entonces, es por eso que yo creo que no tuvo tanto éxito, a lo mejor porque por sí sola no es conclusiva. Pues. Es una película de contexto. Es una película de introducción para todo el mundo, para todo el universo que viene después. Pero de ahí, y por eso ahora cómo estamos manejando este podcast, que abre una temporada nueva para nosotros, vamos a ver 3 puntos que para nosotros son bien importantes. Ahorita ya tocábamos el punto de la especie. Ahorita lo que decías, el que controla la especie, controla el mundo. Sí. Si lo traducimos, se llama petróleo hoy en día. Aunque hablamos de que el petróleo está dejando de ser como, no sé, la energía utilizada por el mundo, aún en nuestros días, es causa de muchas de las guerras que están en el mundo, ¿no? Está bien curado, y ahorita platicábamos también de que si estos libros se hubieran escrito después de los 90, hubiéramos dicho, están basadas en la guerra de Irak, sí, claro, que se llamaba Tormenta en el Desierto. Pero no, güey, los libros se escribieron en los 60, 70. No había pasado eso, faltaban 20 o 30 años para que pasaran. Y a la vez este vato era un visionario, la neta. Hasta parece que comió un poquito de especia para ver el futuro, ¿no? Sí, porque si ves en el tema de la cultura, que parecieran que los Fremen son como si parecieran del Medio Oriente, hasta parece su cultura, el lugar donde viven, la manera en cómo llegaron a su territorio a explotar sus recursos, ¿no? La guerra que se propició, pareciera que estaba leyendo el futuro aquí el autor. El Rox dice que es también parecido a la Guerra Fría. Bueno, y es que eso es lo que estaba pasando cuando Frank Herbert estaba escribiendo los libros. Era la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam también. Y la Guerra de Vietnam también. Pero si te basas en lo que es Dune, es una historia de hay un planeta o hay un país que tiene recursos y vienen los colonizadores a hacer un desmadre porque quieren el recurso valioso de ese país. No sé, ¿Ucrania qué? Ucrania, todo Sudamérica, México, cualquier país de que tiene recursos, vas a ver a estos colonizadores haciendo guerras y todo por poder y por tener el territorio, ¿no? De eso se trata de un gran parte también. Y yo no coincidía tanto con Rox en el sentido de que para mí no era un símil de la Guerra Fría, porque si nos ponemos en el contexto de la Guerra Fría, la Guerra Fría fue después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no era, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no era una potencia mundial. Estados Unidos es una potencia del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, por eso hacen muchas guerras, no se hagan locos. ¿Por qué? Porque es un negocio para ellos, o era un negocio. Se convierte en una potencia, pero florece otra potencia que es Rusia. De hecho, ellos compartían lo que era Berlín. Teníamos a la Alemania Federal y Alemania del Este, una administrada por Estados Unidos, que hablamos completamente del capitalismo, y la otra administrada por la Unión Soviética, que era completamente administrada por ellos, y estamos hablando del comunismo. Pero en la Guerra Fría nunca se disparó una sola bala. Por eso se llama la Guerra Fría. Era una guerra en la que, como clásica pelea de fútbol, ¿no? De un pechazo y nadie hace nada, pues. Y en este caso, la Guerra
fue y por eso para mí se me hace completamente un símil con la guerra de Estados Unidos contra Irak, donde hey, es que tú tienes armas nucleares. Y Irak, no, güey, no tengo. Sí tienes. Se llevaron todo y nunca salieron las armas nucleares. Pues. Pero, no tenías, perdón, no pero tenías. ya tengo petróleo. Entonces, Ay, chismecito. es muy parecido a ese tipo de situaciones y lo que yo considero también es cómo a veces uno tiende a sacrificar tantas vidas y qué tipo de decisiones tienes que tomar para poder iniciar por recursos materiales, a sacrificar ciertos valores, ¿no? Y decisiones así que te pueden dejar. Pues ya ven todo lo que pasa con los veteranos de guerra. Hablamos eso en el capítulo pasado con El Último Samurái, ¿no? O sea, ¿qué es lo que provoca una decisión como la que toman en esta película, ¿no? Así es. Y que al final, como dice Rox, las guerras casi siempre son un colonizador o alguien que llegue a invadir buscando recursos, ¿no? Y lo hemos vivido a través de la historia en muchas ocasiones. Desgraciadamente, a la hora de estar grabando este podcast, estamos viviendo el inicio de otra. Y es muy triste, pues, ¿por qué? Porque casi siempre son iniciadas por cualquier pretexto, ¿no? En México, si vamos a la historia, hasta el pretexto de unos pasteles fue válido para que Francia viniera y tratara de conquistarnos, ¿no? Y casi siempre pasa eso, pues el más fuerte busca un pretexto para tratar de robar lo que tiene el más débil, pues. Y lo vivimos el día de hoy. Y en Dune pasa exactamente lo mismo. Y que todavía a los que realmente controlan, realmente entienden y realmente cuidan lo que son esos recursos, que son los Fremen, ni siquiera los toman en cuenta, güey. Están completamente marginados. Sí. Que si ya lo ponemos en un símil así, es como la guerra de independencia de Estados Unidos, donde las 13 colonias están peleando por ellos, por su territorio. Güey, esos territorios ni siquiera eran tuyos, eran de los nativos, güey. Y estás peleando por unas tierras que no te pertenecen. Lo mismo pasa en Dune, ¿no? Así es. Y también, y son muy subestimados los Fremen en la serie por los colonizadores, por las casas. Al rato no sale en la película, pero en la segunda parte creo que vamos a conocer más de la cultura y la historia de los Fremen y se van a dar cuenta lo chingones que son como personas, como luchadores, como personas de guerra, tácticos, lo expertos que son en su planeta y que estos otros, vamos a decir, los hombres blancos que vienen a conquistar, no saben nada del planeta ni de los recursos. Oye, Rox, y ahí tenemos a un personaje que es el protagonista, que es Paul, que también es un personaje bien interesante. ¿Por qué? Porque la neta, si somos sinceros, de este personaje se desprenden personajes que vamos a conocer en otras historias, como son Han Solo, como son Luke Skywalker, como pueden ser infinidad de personajes que están inspirados muchas veces en Paul. No sé si nos puedas platicar un poquito de la historia de ese güey, ¿no? Bueno, yo lo que quiero platicar con ustedes es ¿por qué Paul es especial? ¿Qué hace a Paul tan especial? Para empezar, es el hijo de Duke Leto, que significa que en algún momento él también se va a convertir en el duque de su casa. Así que él ya, para empezar, ya por haber nacido ya es como de realeza, ya tiene poder, ¿no? Así, ya tiene título. Después también la mamá de Paul es muy especial porque la mamá es una de las Bene Gesserit, las Bene Gesserit, ¿no? Que no hablamos mucho de ellas, pero las Bene Gesserit tienen un papel en la política de la historia de Dune, donde ellas se podría decir que son brujas, pero también son religiosas, también tienen mucha influencia en la sociedad porque ellas se encargan de cazar a gente, y eso es algo que también que se da en muchas culturas, ¿no? O sea, tú encuentras a una familia de dinero y ves otra familia de dinero y dices, ok, a estos dos los voy a cazar porque va a beneficiar a los negocios o lo que sea, ¿no? Pero ellos usan la genética, ¿no? Usan la genética y obviamente pues el poder de las así es. Y también algo que hay que notar, aunque es la mamá, se llama Jessica es mamá de Paul,
Pero no es de la realeza, o sea, no es la duquesa. De las Ajá. brujas, ¿no? Por lo mismo, porque ella nada más está ahí para hacer bebés, que eso es uno de las Objetivos. misiones que tienen. Ajá. Ok. Lo que ellas tienen, las brujas de las Bene Gesserit, ellas tienen un poder que lo único que lo puedo llamar es un poder de intuición que para otra gente se ve como magia. Órale. Yo pensé que era magia. Pero es que también tal vez sí es magia. O tal vez no. Ahorita me dice la Rox, digo, no, es que en los sueños y las profecías que tiene, ¿cómo te dije? Esas premoniciones que tiene. Y luego me dice la Rox, probablemente no va a suceder. Y yo, no mames. Pero es que también, por ejemplo, el rol de ellas, de las Bene Gesserit, está bien interesante porque también en la vida real, porque ya estás agregando otro tema, ¿no? En la vida real, en la política y en la historia, la religión Tiene mucha influencia. tiene mucha influencia hasta actualmente, por lo menos México siendo un lugar muy, muy religioso, ¿no? Así es. Y en otros lugares la religión tiene un papel fundamental en las decisiones de un país, ¿no? Entonces eso es lo que hacen ellas. Tienen mucha influencia en la política, por eso son importantes ellas. Algo que quiero decir, y no me quiero desviar mucho de por qué Paul es especial, pero también tiene que ver con su madre y unas referencias que salen en otras películas después, es de que los Bene Gesserit tienen el poder de The Voice, de la voz. ¿Verdad? Y cuando ven la película, una de las primeras escenas que sale con su madre es que Jessica les está entrenando a Paul a usar la voz. Sí, ¿verdad? darme Sí, el vaso Eso, del agua. Dar órdenes. Ajá, ¿a qué te da referencia eso después? A usar la fuerza. ¡Oh! De ahí Me viene. gusta. Pinche George Lucas copión, güey. Ya sé, Chica tu güey. madre. No es cierto, George. Perdón. Sí, es una influencia directa y creo que es muy, o sea, George lo dijo, que viene de ese tipo de influencias. Sí, Ese tipo de magia. y nunca lo ha escondido George Lucas. Él dice, ¿sabes qué, güey? Yo era súper fan de esta madre y en eso está inspirado Star Wars, güey. Sí, uno es la fuerza y el otro es la voz, pero es que es casi lo mismo, ¿no? Es algo que comandas desde... Sí, nada más, por ejemplo, en una es, te lo digo con un tono de voz y la otra es... trágame. Bueno, y eso hace a Paul especial, pues de que él está entrenado por las Bene Gesserit. Tiene un sentido de la intuición, sabe leer como el lenguaje corporal muy, muy, muy bien, sabe leer los tonos de cómo la gente dice cosas o si están mintiendo. O sea, y ahí ya vemos dos cosas. O sea, vemos que para empezar ya trae power porque es heredero de una casa. Por otro lado, está entrenado espiritualmente, vamos a llamarlo, con un tipo de don Jedi. Jedi. Puede usar la fuerza, pues ya. Pues, sí, y es algo también es un don o un skill muy, muy femenino. Y lo noto porque ahora quiero hablar de otra cosa que hace a Paul especial, que es una chingonería en la batalla, es casi ninja. Batman. Es como un Batman, es muy bueno con las armas también, y eso viene de que ellos son sus mejores amigos. Si se fijan, no hay otros niños, Paul no tiene hermanos, él creció con las personas que están en su casa. Y ni amigos de su edad. No hay amigos de su edad, ajá. Y sus mejores amigos son el Duncan Idaho y el Gurney, que el Duncan Idaho es como uno de los guerreros más grandes que tiene la casa Atreides, y el Gurney tiene algún tipo de liderazgo en los... Y los dos lo entrenan. Los dos lo entrenan. Entonces, Fue entrenado por Khal Drogo y por Thanos, güey. Chingate esa, güey. sí, güey. Y lo interesante es que no es una coincidencia, Paul. Pues, o sea, Paul no es como el típico protagonista que nace siendo chingón. Él sí nace con título, pero sus papás y así conscientemente lo hacen el fregón. Yo creo que es al revés de lo que acabas de decir. Comúnmente un protagonista, por ejemplo, vemos a Luke, que sí, güey, era el hijo de Anakin y la madre, pero él no era consciente de eso, güey. Paul, güey, fue creado así como planeado. ¿Por qué? Porque se había planeado para que fuera una niña, para que fuera acá. Y Jessica toma la decisión de que, pues, es niño, ¿no? Y a la bestia. Entonces, desde que fue chiquito, él ya era especial. Desde antes de nacer ya era especial. Fue educado para ser especial. Fue educado por los mejores guerreros. Fue educado por una bruja chingona, güey.
Su papá era un piloto súper cabrón, güey. También son pilotos. Entonces, por eso te digo, es una mezcla entre Luke Skywalker, entre Han Solo, Harry Potter, Spider-Man, Batman. Sí. Luke es la mera riata, güey. Y fue creado, o sea, fue creado, eso es lo que, es lo que Es se me hace bien totalmente a interesante. propósito y desde el inicio está educado para hacer eso. Se me figura mucho a un personaje que sale en los libros de Game of Thrones, que es el Aemon, el Aegon cuarto se llama, ¿no? Que se supone que es un fuego oscuro y que lo están criando para ser el próximo rey. Desde chiquito lo crean, lo crían, así es con Paul, ¿no? Y a la vez, por eso cuando llega con los Fremen y lo retan a un duelo para... Güey, el vato ni siquiera suda, güey. La Así neta, es. porque es una reata. También la otra cosa para cerrar este tema de Paul y seguir lo demás, que Paul lo hace especial y sale muy icónico, una parte muy icónica en el libro y también lo pusieron muy bien en la película, es de que a él le hacen la prueba de la cajita, que mete la mano, para ver si él es el elegido, ahorita que decías como Harry Potter. Para ver si él es a lo que las Bene Gesserits le dicen el Kwisatz Haderach, ¿no? Que para ellos iba a ser el primer hombre Bene Gesserit que tiene los genes perfectos, que se podría decir, para ser el siguiente emperador. ¿Okay? Y ya ven que pone la mano en la cajita. Y La cajita le hace sentir dolor, sufrimiento, ¿no? dolor, ajá. Y la prueba de ahí, o sea, al final... No te dicen si sí es o no es, pero sí pasa la prueba porque se supone que otros hombres que han calado la cajita no la pasan. O sea, quita la mano o se mueren, ¿no? Pero Paul era especial porque él aguantó. Él aguantó, pero no te dicen todavía si sí es el Kwisatz Haderach o no. Spoiler alert. Bueno. Y otra cosa que lo hace ¿Qué iba a decir el especial. spoiler que nos dijo hace rato Ya la sé, Roca? güey. Se lo aguantó. Spoiler alert, no. Otra cosa que lo hace especial es que también es una figura mesiánica, güey. ¿Sí me explico? Para los Fremen, bueno, no sé si lo quieres explicar, es tu Rox, porque está muy interesante también. Bueno, es que cuando Paul llega a Dune, hay una escena, es muy pequeña en la película, pero en el libro sí lo dicen bien. Llegan las naves chingonas y van caminando y está un chingo de tierregal. Y están los Fremen están en los lados y están gritando el Mesías, el Mesías. Y Paul no sabe de qué están hablando, solo saben que alguien está gritando que es el Mesías, ¿no? Es como si estuviera Jesús caminando, pero Jesús no sabe que es Jesús. Y que no está gritando acá. Le están haciendo un spoiler. Así es. En la cultura de los Fremen, ellos por muchos años, ellos estaban esperando a un Mesías. Y cuando vieron que llegó Paul, que llegó la nueva casa, ellos todavía no están ni seguros si Paul es el Mesías, pero ellos están diciendo, me han contado estas historias desde hace mucho tiempo, este batito con el cabello parece que es. Pero hay otras razones, ¿no? Pero no los puedo decir porque lean Porque los libros y cómpralo con mi código ROX. Aquí viene, yo creo que algo muy fuerte para Paul es que él tiene mucho peso sobre su espalda, ¿no? O sea, y ahora sí que fue un planeta diferente y hasta ahí le recargan un peso del Mesías, ¿no? Entonces, esto yo creo que lo hace a él una persona un poco conflictuada, ¿no? sí, algo también que lo hace especial, lo hace raro y te lo dicen desde el principio, son los sueños o las visiones que tiene, ¿verdad? Porque o sea, dices, o son sueños o es esquizofrénico o algo está pasando porque algo, mínimo cinematográficamente nos hacen saber o nos dejan ver un poquito dentro de la cabeza de Paul. Y esto es algo que no se revela hasta después de por qué Paul tiene las visiones. Pero No les voy a decir. Solamente no les voy a decir. Pero, ¿y cómo veríamos a una persona como Paul? Hablábamos de, por ejemplo, en Spider-Man, del Highlight Effect, ¿se llama? ¿O no? El Spotlight Effect. Spotlight Effect. Que cuando tienes todo el foco hacia ti, las personas se vuelven como... Pueden perder piso o pueden perder la realidad. Pero igual yo sé que es difícil como analizar psicológicamente, por decirlo de alguna manera, a Paul.
Pero se me hace bien curado que lo reciben como un mesías, pero no pierde piso el vato. Sigue siendo la misma persona. ¿A qué se puede ver eso? ¿O cómo lo maneja? Yo creo a una cosa. Paul, si te fijas, tiene un montón de cualidades y lo han entrenado toda la vida, pero es un niño. Entonces, Tiene 17 años. Tiene 17, es un chamaquito, pues. Sí. Entonces, lo que Amo su inocencia. Pero yo creo que lo que hace que él se mantenga como que firme es el mismo entrenamiento. O sea, él fue creado para tener un rol en la vida, De ¿no? hecho, él dice que él tiene como una misión. ¿Cómo dice Carlos? Pero que le pesa mucho, pues. Que le pesa mucho. Que él tiene algo trae cargando que sabe que él va a ser como una maldición o algo así. Esto es un súper spoiler para lo demás, pero no sabes si Paul es el héroe o se convierte en el villano, pues. Y eso es algo que los demás libros van a ir diciendo, ¿no? Pero él sabe que algo está mal en él, porque él no sabe si es bueno o si es malo, por todas estas visiones que ve. Okay. Así no. La Rox a cada rato dice así como, es que esto puede pasar o no. Me tiene súper friqueado esa madre. Es que la especie puede servir para esto, pero tal vez no. y una de las cosas que se me hace bien pasado de lanza, y ya no hablando de los libros, sino del autor, es el hecho de que en los libros hablan de una... ¿Cómo se llama? Mira, se me fue el nombre. Cuando, por ejemplo, vas a otro planeta y lo vuelves a... ¿Terraformar? A terraformar. Que hoy en día es un concepto muy nuevo y que hay planes, por ejemplo, de terraformar Marte, de terraformar la Luna. Alguna vez escuché que ya hay las intenciones de hacer eso. Y este güey estaba hablando de esas madres en los 60s, güey. A la vez está bien pasado de lanza y hay una intención en los libros de terraformar Dune, ¿no? Así es. Y es lo que yo espero que hablen de esto en la segunda parte, en la segunda película. Porque la cultura de los Fremen está bien chingona, que pues, tienen a los gusanos, tienen como la cultura minera, viven de hecho ellos viven en cuevas por el pinche sol, ¿no? Los Fremen viven de noche porque en el día es muy, muy caliente. Es muy, muy caliente. No pueden andar en el sol. Y uno de los sueños de Dune también, bueno, es muy obvio que el agua es muy preciada. Este es otro muy buen punto que pudimos hablar más, pero el agua es muy, 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 muy valiosa porque no hay. Y para los Fremen, como ellos, para la especie es algo también muy común, lo que ellos cuidan más todavía que la especie es el agua, porque ellos tienen menos. Estas casas ricas son las que tienen todo el agua. Así que un visionero de los Fremen, ellos querían empezar a terraformar Dune y con lo que empezaban era con hacer plantas que pues de hecho son plantas a los que lo describe el libro, son plantas muy, muy desérticas, pero que van a empezar ese mini proceso de crear agua y de hacer el proceso de la lluvia, bla, bla, bla. Después de ahí van a hacer charcos y luego van a hacer lagos y el sueño es algún día hacer que haya mares o que haya ríos de Dune, ¿no? Algo que me gusta mucho y no es spoiler, ¿no? Pero cuando ya te adentras más a las comunidades de Dune, hay una escena donde hay niños, que están niños chiquitos que quiero pensar yo que son como de kinder, y que ellos, todas las personas, todos los Fremen, son muy chingones para dos cosas. Uno es para la batalla y lo segundo es para la ecología. Los niños chiquitos empiezan a aprender de conceptos que todavía no existen. Por ejemplo, están aprendiendo palabras de qué es el ciclo de la lluvia, qué es un río, qué es un pez. Pero ellos nunca han visto... ¡Qué fregón está eso! Nunca han visto lo que es el ciclo de la lluvia, pero porque este sueño de terraformar Dune va a tardar generaciones. Es algo que ellos están aprendiendo ya para pasar a sus familias. De hecho, hay una frase que dice, cuando están explicando el sueño, de que de como que, no sé exactamente el número, pero algo así como que 10 generaciones no van a ver los sueños. O
sea, no van a ver La meta, el final ya es la de Dune El objetivo. transformado, Ajá. ¿no? Pero sin embargo, los niños ahorita ya están aprendiendo ese lenguaje. Y así en tan poquito tiempo ya, ahorita estamos diciendo, bueno, ya metió temas de la guerra, ya metió temas de la espiritualidad, y ahorita está metiendo temas de ecología o de terraformar, ¿no? Cuando apenas ahorita han salido noticias de que, ustedes estaban comentando, de que a lo mejor hay planes de terraformar otros planetas, ya en la vida real como Marte o la Luna, ¿no? Y a tu punto eso es de cuando yo leí esa escena de que los niños Fremen están aprendiendo de ecología. En mi crisis existencial me quedé, es que no mames, es que nuestros niños tienen que ser ambientalistas y tienen que empezar a aprender de eso porque ese es el reto que les va a tocar a esas A ellos. generaciones. Exactamente. A esas generaciones. Y son cosas que ni siquiera lo estamos viendo como un problema, pues, o sea, nuestros hijos o nuestros nietos van a nacer, crecer y toparse de chingazo con el problema. En vez de que ya hoy estuviéramos nosotros trabajando en ese problema, nuestros hijos continuando el trabajo y que ellos ya no recibieran el problema de chingazo, ¿no? Entonces, es una a la bestia. Yo creo que más que nada queríamos que este episodio sirviera como introducción a este universo que está muy infravalorado, que falta como más exposición y probablemente sea por culpa de que es un universo tan extendido y empezarlo probablemente te genere y saber que es tanto, probablemente mucha gente también lo aleja, ¿no? Así es. Pero mira, si se pueden aventar, ¿cuántos? 89 episodios de Attack on Titans. Próximamente. Se pueden, por favor, aventar un libro de Dune, son como 700 páginas. Yo le digo al Tony que aunque ya vieron una película, lo que te vas a enriquecer de lo hermoso que es la literatura de Dune, deja tú la historia, lo bonito que está escrito, de todos estos personajes que son de alguna forma personajes nuevos, que al rato viene el Tony y dice, es que este es un Luke, es un bla bla bla, pero verlo por primera vez escrito, yo digo que vale mucho la pena. Así que aunque hayan visto la película, yo digo que el libro vale mucho más la pena, aunque sea el primero. Y aparte ya tienen, aquí con el libro sí van a tener un principio, un medio y un final, porque la neta que el libro sí se acaba bien chingón, que es la segunda parte de la película. De la película. Bueno. Pero sí. Sin spoilear. Sin spoilear, este es el capítulo introductorio como la primera película de Dune, que fue una película introductoria para continuar con esos temas porque yo creo que hay mucho donde agarrar. Por el día de hoy va a ser todo porque tenemos que ir corriendo a tu boda, Chuy. Muchas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores y nos vemos la próxima sesión. Y Bye. nada más antes de terminar, yo creo que necesitamos otro capítulo, otro episodio de Dune. Totalmente de porque acuerdo. nos faltó, de la primera película nos faltó hablar de un montón de personajes que están bien interesantes. Y así como fue la primera película de introducción, esta es la introducción a los episodios de Dune. Así es. Nos vemos la próxima. Bye. Felicidades, Chuy.